Buenas tardes. Muchas gracias por haber asistido a esta convocatoria del Partido Socialista en la presentación de la parte económica de su programa. Y muchas gracias por haberlo hecho cuando no os lo hemos puesto fácil, porque era a las 12 y por razones ajenas a nuestra voluntad, como se suele decir, hemos tenido que posponerlo. Hoy os presentamos un programa, una parte económica del programa que, como os imagináis, y veo aquí mucha gente de las que habéis colaborado con él, no es una cosa que se haga en 2 tardes. Ha llevado algo más de trabajo y no es una cosa que pueda hacer una persona sola ni un coordinador solo. Han colaborado muchos compañeros y compañeras, empezando por los miembros de la Ejecutiva, por el grupo parlamentario. Yo querría mencionar en la persona de Manolo de la Rocha, a todos los que desde la estructura del partido han movilizado a bastantes decenas de personas cualificadas, como digo, algunos de los cuales estáis aquí, en la elaboración de este programa que hoy os presentamos. Es un programa hecho para el cambio. Y esto que no haya ninguna duda al respecto. Es un programa hecho para el cambio porque estamos convencidos que nada tiene más riesgo para España que la continuidad de Rajoy. Estamos convencidos que si no cambiamos a Rajoy es difícil que se pueda consolidar la recuperación de la economía española de una manera justa, de una manera adecuada a lo que representan las necesidades de la mayoría de los españoles. Es un programa de un partido de gobierno, por tanto, de un partido que quiere hacer, que sabe lo que tiene que hacer y, sobre todo, que sabe cómo hacerlo, porque ya lo hemos hecho. Tenemos acumulada la experiencia del Gobierno desde el 82 hasta aquí, con todo lo bueno y lo malo, con todo lo positivo y lo menos positivo, con todos los éxitos y los sinsabores. Destila este programa toda esa experiencia de Gobierno, de voluntad de transformar España, de voluntad de reformar España. Es un programa para la España de hoy, una España que tiene unas restricciones que a lo mejor no tenía hace 10, 15 o 20 años, en un mundo globalizado, en un mundo con una revolución tecnológica acelerada, en un mundo que tiene que asumir el reto del cambio climático y en un mundo en el que formamos parte del euro, con todo lo que eso significa en cuanto al respeto y cumplimiento de las normas que nos hemos dotado y a las que voluntariamente nos hemos integrado, pero que luego tenemos que cumplir y tenemos que asumir. Es un programa también para la España de hoy, sin duda la España más desigual de la historia reciente de nuestro país. No solo me refiero a desigual en términos de riqueza o en términos de renta, que también, no solo en términos territoriales, que también, sino en términos de poder. La reforma fiscal, los regalos fiscales que ha hecho este Gobierno, la reforma laboral y los recortes en el estado del bienestar han dado un vuelco a la situación de equilibrio social, de poder social en nuestro país, en un sentido que claramente ha perjudicado a la inmensa mayoría y que ha favorecido claramente a los más ricos y a los más poderosos.
Es un programa para una economía como la española hoy, que vive una recuperación frágil e incierta. Frágil en la medida en la que se apoya mucho en los vientos de cola del exterior, se apoya mucho en elementos volátiles, coyunturales, ajenos a nosotros, y frágil en la medida en la que no está consolidada sobre un reparto adecuado de los beneficios de esa recuperación. Da la impresión de que con el PP crecemos para que los ricos sean más ricos. Con el Partido Socialista creceremos para que todos seamos más ricos y, por tanto, para redistribuir también. Y es una recuperación claramente insuficiente. A este ritmo no llegamos. A este ritmo no llegamos a absorber la cantidad de paro que hay en nuestro país. Hoy hemos conocido los datos de la última EPA. Es para alegrar el que se reduzca el paro, pero es para preocupar mucho el que se reduzca a base de que hay cada vez más gente aburrida que se retira del mercado laboral y cada vez más gente resignada teniendo que aceptar contratos precarios, insuficientes, que no le sacan de la pobreza. Eso no es para estar orgullosos, como al parecer está el Gobierno de Rajoy. Hay una recuperación insuficiente para abordar o absorber la cantidad de deuda que se ha ido acumulando, que venía ya de antes de la crisis, pero que se ha ido acumulando durante esta última legislatura. Hemos sido el país en el que la deuda pública más ha crecido de toda la eurozona. Y esa deuda habrá que pagarla. Y, por tanto, tenemos que diseñar modelos de crecimiento que puedan permitirnos no solo crear más empleo y a un ritmo mayor que el que estamos creando ahora y empleos de calidad y de dignidad, sino también podamos devolver la deuda que se está acumulando. Y esa es la esencia del programa que hoy os presentamos. Crecer y repartir. El socialismo de toda la vida. La socialdemocracia que ha construido Europa. La socialdemocracia que ha construido el estado del bienestar en nuestro país. Y para crecer tenemos que hacer muchas reformas. No vale lo que tenemos aplicado 4 años más. Necesitamos cambiar el modelo productivo, ir a una competencia en valor y no en precio, no competir porque hagamos las cosas más baratas, sino porque las hagamos mejor. Y eso significa apostar por la I+D, significa apostar por la digitalización, significa incrementar el tamaño medio de nuestras empresas. Tenemos que cambiar también el modelo energético. Lo hemos visto estos días, España tiene unos costes eléctricos muy elevados. Es uno de nuestros grandes retos, cómo hacer compatible los compromisos de lucha contra el cambio climático con un modelo energético eficaz que nos facilite la competitividad a nivel internacional. Tenemos que cambiar la manera en la que contribuimos todos, la reforma fiscal, la manera en la que pagamos lo de todos. Tenemos que reformar para evitar que paguen más el que menos tiene, porque son muchos. Y tenemos que hacer cumplir la Constitución. Fijaros qué fácil, que en este punto no pensamos reformarla. Se paga en función de la capacidad de pago. Y no hace falta ser economista para darse cuenta que 2 personas que ganan lo mismo al año, pero una tiene un gran patrimonio heredado y la otra no, tiene mayor capacidad de pago la que tiene el patrimonio heredado. Eso no queda suficientemente recogido, ese principio constitucional no queda suficientemente recogido en el modelo fiscal que nos deja el Partido Popular y, por tanto, tendremos que proceder a reformarlo. Como tendremos que proceder a reformarlo para evitar que la carga tributaria recaiga tanto sobre el factor trabajo, el IRPF, pero también las cotizaciones sociales. E intentar desplazar una parte de esa carga fiscal hacia recursos naturales finitos. Es, por tanto, un programa profundamente reformista que conecta con lo que es y ha sido el socialismo y la socialdemocracia tradicional en nuestro país. Lo repito, crecer y repartir. Y es un programa que pretende un cambio para que esta recuperación frágil e insuficiente que tengamos sea una recuperación justa. El título que os convoca hoy aquí, que quiere decir una recuperación
de la que nos beneficiemos todos y no solo unos y no otros. Este es un programa que solo se puede hacer desde el Gobierno. Yo sé que en democracia el papel de la oposición es muy importante, pero es mucho más importante el papel del Gobierno. Los que queremos transformar las cosas, los que queremos que lo que pensamos se lleve a la práctica, los que estamos convencidos que nuestro proyecto político es bueno para la mayoría de los ciudadanos, queremos aplicarlo. Queremos, por tanto, que sea posible aplicarlo y queremos tener la fuerza democrática suficiente como para poderlo aplicar. Por tanto, este es un programa para ganar elección, pero también para gobernar. Lo peor que podría ocurrir en este país es que el próximo Gobierno decepcionara a los ciudadanos. Ese no será el Gobierno que encabezará Pedro Sánchez. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Jordi. Aquí tienes el reloj. Muchísimas gracias, Jordi. Pilar, Manolo, Mariluz no está hoy con nosotros, Irene, María, Rafa, amigos y amigas, Juan, María Luisa, amigos y amigas que habéis contribuido a elaborar esta propuesta de política económica que vamos a presentar los socialistas a las elecciones del próximo 20 de diciembre. Disculpad en primer lugar el retraso porque hemos tenido un retraso importante en el vuelo desde París, pero creía que la ocasión ayer en la reunión que tenía con el presidente Hollande y también con el primer ministro Valls merecía la pena también para contar con el respaldo del socialismo francés, que ve con simpatía, lógicamente, y con buenas expectativas electorales a sus hermanos, a los socialistas españoles. Y desde aquí también me gustaría, en primer lugar, agradecerles su apoyo público. Bueno, mirad, sabéis que el próximo 20 de diciembre, lo ha dicho antes Jordi, los españoles vamos a protagonizar el cambio seguro que necesita nuestro país. Eso en primer lugar. Un cambio seguro que lo que tiene que hacer es regenerar la vida política en España, que tiene que acabar con la corrupción del 3% de Convergencia Democrática de Cataluña y también del 3% del Partido Popular. Un cambio seguro que sirva para modernizar nuestra economía y crear más y mejor empleo. Y en los próximos 4 años estamos llamados, la generación de españoles que estamos aquí representada y millones de españoles y españolas, estamos llamados a afrontar el reto que antes comentaba Jordi, del que me habla mucho Manolo, ¿no? Y es el de preparar nuestra economía para competir con las garantías suficientes y poder ganar el futuro, para crear empleo de calidad y recomponer muchos de los equilibrios sociales y la desigualdad provocada por las políticas del Partido Popular. No ha habido, si uno echa la vista atrás durante estos últimos 4 años, no ha habido ninguna medida que esté a la altura de los retos de una economía avanzada que pretende afrontar con éxito los desafíos del siglo XXI. Hemos tenido, al contrario, un gobierno que ha dedicado buena parte de sus energías y de su tiempo a buscar excusas, herencias y no a proponer soluciones de futuro. Un gobierno que ha planteado una austeridad ideológicamente injusta e ineficaz. Sí, austeridad ideológica, porque ha usado esta crisis para tratar de consolidar una España desigual, una austeridad también injusta, porque ha hecho del ajuste contra el estado del bienestar su leitmotiv, y una austeridad también ineficiente, y antes lo comentaba Jordi. Se ha endeudado España durante estos últimos 4 años en 300.000 millones de euros más, lo conocéis bien. Tenemos una deuda pública que está ya en el 100% de nuestra capacidad anual de producir riqueza, del Producto Interior Bruto, y seguimos siendo el segundo país con mayor tasa de desempleo, con mayor niveles de desigualdad, y contamos con un gobierno, y el otro día se lo reprochaba al presidente del gobierno, que durante estos últimos 4 años ha reiteradamente incumplido con los objetivos de déficit público que había acordado él mismo con Bruselas. Y, en consecuencia, lo que ha hecho ha sido poner de nuevo, como hizo al principio de la legislatura, en un brete la credibilidad internacional de nuestro país como consecuencia de la presentación de unos presupuestos falsos, que inevitablemente van a llevar a una modificación en cuanto pasen las elecciones. Pero mirad, no vengo aquí a hablaros del pasado, de un pasado que vamos a cerrar el próximo 20 de diciembre. Quiero compartir con vosotros algunos de los elementos que van a caracterizar el proyecto económico de futuro que reforme, que transforme España y que vamos a presentar los socialistas al conjunto de la ciudadanía española. Mirad, nuestro proyecto persigue, antes lo comentaba Jordi, un mayor crecimiento estable,
y un mejor reparto social de los frutos del mismo. Es decir, crecer y repartir, como bien sintetizaba Jordi. Y no se puede seguir, en consecuencia, el camino conservador que solo quiere competir a fuerza de degradar las condiciones laborales de muchísimos, de millones de españoles y españolas y también de seguir degradando, como está haciendo nuestro patrimonio ecológico. No, los españoles, yo estoy convencido de que no van a comprar esas ideas conservadoras aunque se vistan con ropa nueva. Ni tampoco podemos entregarnos a las soluciones del siglo XIX o incluso también del siglo XX para problemas del siglo XXI. Nosotros no nos vamos a pelear con la realidad, vamos a cambiarla. Con un programa modernizador y reformista que persigue impulsar aquellas transformaciones que lo que tienen que hacer es elevar la productividad, respetar el medio ambiente y generar cohesión social y eliminar los privilegios que ahora mismo existen en nuestra economía. En definitiva, lo que tenemos que hacer es hacer frente al verdadero desafío que tiene nuestra sociedad, que es el desafío de la desigualdad. Y para plantear nuestra agenda económica nos hemos hecho la pregunta más sencilla, y es cómo se va a ganar la vida España durante los próximos años. ¿Qué sectores van a ser aquellos que van a crear empleo y que van a impulsar el crecimiento económico futuro de nuestro país? Y es ahí donde nosotros situamos la nueva versión de nuestra economía y que llamamos la economía 4.0. Una economía que ofrezca crecimientos de productividad sostenibles, porque como recordaba Krugman, el Premio Nobel de Economía, la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Así que vamos a impulsar sectores industriales y sectores avanzados de alto valor añadido, que es muy diferente a competir a base de la precarización de las relaciones laborales y de los sueldos bajos, como bien antes se ha comentado. Pero no solo vamos a decir lo que hay que hacer, sino que también vamos a decir cómo lo vamos a hacer. Nos fijamos como un objetivo intermedio y que creo que tiene que ser decisivo si queremos hacer de nuestra economía una economía mucho más competitiva, mucho más internacionalizada, incrementar el tamaño de nuestras empresas. Y para ello vamos a proponer, a lo largo de esta campaña, medidas que permitan elevar nuestra regulación, donde todos los umbrales ahora mismo lo que hacen es precisamente frenar el crecimiento, el salto en el crecimiento de las pequeñas, sobre todo de las pequeñas empresas, pero también de las medianas empresas a grandes empresas. Vamos a actualizar también todas aquellas políticas dirigidas a los sectores industriales maduros. Vamos también a impulsar la digitalización de todos los sectores económicos y de la sociedad en general, porque la economía 4.0 tiene que ser más global, tiene que ser mucho más internacionalizada, con mayores niveles de inversión en I+D+I y con una mayor absorción tecnológica tanto de las empresas como de los autónomos, como de la economía social, es decir, de todo nuestro tejido productivo. Para avanzar en ese camino de modelo de crecimiento se necesita un gobierno completamente distinto al actual. Se necesita un gobierno activo, un gobierno dinamizador, que asuma riesgos que el sector privado no es capaz de asumir, sobre todo en los primeros pasos de esos proyectos empresariales, que acompañe a las empresas, que facilite su crecimiento y también la apertura de nuevos mercados, como ocurre, por ejemplo, en países ahora mismo muy avanzados y que deben de ser el ejemplo de las autoridades españolas. Nos comprometemos, amigos y amigas, a aumentar la financiación pública de manera inteligente, es decir, a través del impulso a los fondos de capital riesgo, al uso de avales y de garantías públicas que atraigan precisamente la movilización de capital no solamente público, sino también privado hacia proyectos innovadores, hacia las empresas startups o las pymes que quieren todas ellas internacionalizarse. Mirad, estoy convencido de que compartís conmigo el que la clave para avanzar en el patrón de crecimiento de mayor valor añadido es sin duda la innovación. Y esto significa digitalizar las pequeñas y medianas empresas, las familias, las administraciones públicas, impulsar los sectores tecnológicos nuevos, pero también tenemos que añadir innovación a todos aquellos sectores tradicionales. Para ello lo que vamos a proponer es duplicar los fondos en I+D+I, vamos a mejorar los incentivos fiscales para aumentar la investigación y la innovación privada. Vamos a transformar lo que es el CEDETI, es decir, el Centro de Desarrollo Tecnológico, en una verdadera agencia estatal para la innovación, con competencias reforzadas, con recursos también reforzados. Y vamos a impulsar algo que me parece muy importante y que me gustaría compartir con todos vosotros, y es que vamos a reforzar la compra pública innovadora hasta que suponga el 3% de todas las licitaciones públicas al final de la legislatura.
Yo creo que esta es una buena medida, una medida que sin duda va a facilitar y a impulsar esa innovación que necesitamos. Y queremos, en definitiva, dirigir la actuación de todos los poderes públicos, singularmente del Gobierno de España, hacia la transferencia tecnológica y a generar círculos virtuosos de crecimiento y de creación de empleo de alta calidad. Mirad, hay sectores que por su capacidad de crecimiento potencial y por su aportación a una sociedad mucho más justa y más sostenible merecen ser apoyados con determinación por los gobiernos. A mi juicio, son la educación, son las políticas sanitarias, o tiene que ver también con las políticas de envejecimiento, sobre todo las políticas de envejecimiento activo, la eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático, la economía verde en definitiva y también las ciudades inteligentes, entre otras. Se trata, en consecuencia, de plantear un marco propicio en el que se desarrollen todas estas actividades económicas que, además de ser un buen negocio para las empresas, sea también para el conjunto del país en el que se desarrollan. No hay una economía sólida si se abusa y se destruyen las barreras físicas, las bases físicas que lo sustentan. Y no hay decisión ambiental que no tenga impacto social, ni atajos para el crecimiento, que no se vuelvan hipotecas sociales cuando se destruye precisamente el entorno. Por eso mi compromiso, el compromiso del Partido Socialista y de este programa de gobierno, es un compromiso firme en la lucha contra el cambio climático. Y también con un progreso sostenible y equilibrado, que devuelva al medio ambiente el lugar económico y moral que le corresponde en la política económica, con una respuesta fiscal coherente, como bien antes comentaba Jordi, y unas garantías de protección suficientes y un reconocimiento de la prioridad que tienen en el conjunto de las decisiones económicas la defensa de la riqueza nacional. Queremos mirar al futuro, acompañar de manera responsable y solidaria la transición energética, porque tenemos que hacer una transición energética en nuestro país hacia un sistema predecible, eficiente, renovable, seguro y a precios asequibles. Así que lo que vamos a hacer es impulsar una auditoría sobre los costes integrados en la tarifa energética como condición indispensable para impulsar la coherencia entre lo que pagamos y lo que recibimos, entre lo que queremos y lo que necesitamos dejar atrás. Además, vamos a eliminar el impuesto al sol, contenido en el último decreto de autoconsumo energético aprobado por el Gobierno de España, para promover así un marco regulatorio estable y propicio a la generación a pequeña escala, que suponga un gran impulso a la descentralización y a la generación eléctrica, lo cual, a mi juicio, va a constituir una gran fuente no solamente de empleo, sino también de desarrollo tecnológico. Crearemos algo importante. Ayer, por ejemplo, estaba en París hablando precisamente de la COP21, es decir, de la cumbre climática que se va a celebrar a principios de diciembre en París, y vamos a hacer lo mismo que se está haciendo por parte del Gobierno francés, no solamente la transición energética, sino también la creación de un fondo verde para esa transición energética. Un fondo que va a ser alimentado con parte del impuesto de CO2 que vamos a poner en pie los socialistas en cuanto lleguemos al gobierno con 3 líneas básicas. La primera, una línea social, para acompañar a las familias, a los colectivos vulnerables, subvencionando las inversiones que garantizan el ahorro y la eficiencia energética en sus hogares. La bonificación también, ¿por qué no?, en el transporte público y la garantía de un mínimo de consumo de electricidad a precio bonificado. Una segunda línea estará destinada a facilitar el crédito para la inversión en ahorro y en eficiencia, en particular para las pequeñas y medianas empresas y también para el sector residencial, que es fundamental. Tenemos que impulsar el sector de la rehabilitación en nuestro país. Y una tercera línea es aquella que ofrecerá préstamos a bajo interés para asegurar la movilidad limpia en los sectores de la logística y las empresas del sector del transporte, tanto de personas como de mercancías. Así que, amigos y amigas, esta semana hemos lanzado nuestro programa de gobierno, un programa que contiene reformas normativas para cambiar las reglas del juego y también para reforzar la competencia empresarial tan necesaria en nuestro país. La buena gestión de las empresas, también la protección de los derechos de los consumidores y un programa que, sin duda alguna, contiene medidas de gastos y de ingresos y que merecen ser explicadas, como decía antes Jordi. Yo, mirad, voy a cumplir con los compromisos recogidos en este programa porque para mí es, sobre todo y ante todo, un contrato que firmo con los españoles y con las españolas. Un partido que aspira a ser gobierno, como aspira el Partido Socialista Obrero Español, tiene que explicar
¿De dónde saldrán los recursos para financiar las inversiones necesarias para el proyecto de transformación que proponemos al país? Más aún en un contexto difícil como en el que estamos, en el que queda aún esfuerzo de consolidación fiscal por hacer. Así que el Partido Socialista está comprometido, y esto es lo que me gustaría haceros o compartir con vosotros, el Partido Socialista está comprometido con la estabilidad presupuestaria europea. Y por ello nos comprometemos a que en el año 2019, es decir, al final de la próxima legislatura, las cuentas públicas de ingresos y de gastos estén cuadradas, es decir, tengamos un déficit público del 1% del Producto Interior Bruto en nuestro país. Lo haremos con una senda gradual y equilibrada en la consolidación entre ingresos y gastos distinta a la propuesta por el Partido Popular, que está exclusivamente centrada en el recorte de aquello que es el patrimonio público de todos los españoles, como es el estado del bienestar. Y no se debe de llevar a engaño a nadie. Lo quiero decir con absoluta claridad. Nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media trabajadora. Así que, por tanto, lo que vamos a proponer es repartir los ingresos derivados de la recuperación de una forma distinta a la que dice el Partido Popular. Y proponemos una reforma fiscal progresiva que alivie el esfuerzo fiscal de la mayoría de españoles y exija más a quien más tiene. Una reforma fiscal en defensa de la clase media trabajadora, libre de los copagos de la nueva derecha y libre también de las amnistías fiscales de la vieja derecha. Y esto va a implicar tomar medidas tributarias que nos permitan obtener ingresos más allá de lo que genera el propio ciclo económico durante la próxima legislatura, de forma progresiva, insisto, que nos va a permitir llegar hasta 25.000 millones de euros anuales, 25.000 millones de euros adicionales en 2019 respecto al año 2015. Y mirad, la primera fuente de ingresos vendrá por un ambicioso plan de lucha contra el fraude fiscal y también poniendo fin a las vergonzosas amnistías fiscales que han blanqueado lo robado en nombre del Partido Popular durante estos últimos 20 años, cuyas principales medidas les hemos facilitado a los medios de comunicación previamente y con las que prevemos elevar la recaudación en unos 10.000 millones de euros adicionales respecto al año 2015. Y además, vamos a revisar en profundidad el impuesto de sociedades para ensanchar las bases imponibles y acercar el tipo nominal al tipo efectivo. Y, entre tanto, lo que vamos a hacer es establecer un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable para acercar los tipos efectivos a los tipos nominales de las grandes empresas. Llevaremos a cabo también una reforma integral de la tributación de la renta de las riquezas y también de las rentas del capital, para incorporarla de manera mucho más efectiva a nuestro sistema impositivo como manifestación de la capacidad económica establecida en la Constitución. Y, entre tanto, vamos a establecer, mediante legislación básica, un mínimo común en todo el territorio nacional, tanto para el impuesto de sucesiones como para el impuesto de patrimonio. Y así lo que vamos a hacer es evitar en la práctica lo que está ocurriendo ahora mismo, que es su vaciamiento, cuando no la competencia fiscal entre regiones. Pondremos en marcha también una nueva fiscalidad medioambiental, que nos acerque a los estándares europeos y que incluya un impuesto sobre las emisiones de CO2, discriminando entre aquellas empresas que están sujetas al sistema de comercialización de derechos de emisión y que sirva también para impulsar la transición energética a la cual antes hacía referencia. Y vamos a impulsar también la desaparición de los paraísos fiscales y la aprobación final en Europa del impuesto de transacciones financieras con base amplia que incluya el mayor número posible de productos financieros. En definitiva, amigos y amigas, proponemos una nueva política fiscal para que no ocurra lo que ha ocurrido hasta ahora, y es que siempre son los que tienen una nómina los únicos que pagan impuestos. Nuestro actual sistema fiscal, lo decía antes Jordi, descansa y mucho sobre la tributación de la renta anual y del factor trabajo. Así que aspiramos a desplazar el peso de la carga tributaria en buena medida hacia la riqueza y también hacia el uso de recursos naturales finitos. Y junto a las medidas de ingresos es importante también como socialistas que hablemos del gasto público, de la eficiencia en el gasto público. Para garantizar esa eficiencia y también el impacto que pueda tener en el sector público, lo que vamos a hacer es reforzar la evaluación, la transparencia, la rendición de cuentas del gasto público y vamos a llevar también a cabo una auditoría de ese gasto público para eliminar todo el gasto superfluo y reducir las inercias presupuestarias que aún existen en nuestro país. Además, vamos a lograr nuestras cuentas públicas que sean
que sean transparentes y a las cuales vamos a exigir también una serie de prioridades en el gasto público. Y por ello vamos a destinar esos recursos adicionales que antes les he comentado a los 3 principales retos que nos marcamos para la próxima legislatura. El primero, impulsar nuestro crecimiento y crear empleo, y mejor empleo. Reparar, en segundo lugar, los daños propiciados durante estos últimos 4 años en nuestro estado del bienestar por las políticas de ajuste de la derecha. Y, en tercer lugar, y esto es importante, también luchar contra la pobreza que existe en nuestro país. Así que, para reparar los daños de nuestro sistema de bienestar y también luchar contra la desigualdad, vamos a focalizar todo nuestro esfuerzo presupuestario en partidas presupuestarias como la sanidad, como la educación, como la recuperación de la ley de dependencia y también la creación del ingreso mínimo vital que propusimos hace unas semanas los socialistas. Y también para extender la solidaridad hacia los de fuera, recuperando de forma creativa y rigurosa la ayuda al desarrollo que durante estos últimos 4 años se ha recortado y mucho en nuestro país. Como os decía, la otra gran prioridad es impulsar el crecimiento y crear empleo, mejor empleo, más y mejor empleo. Y para ello nos vamos a enfocar en partidas dirigidas sobre todo a la formación de nuestros jóvenes, aquellos que no tienen formación, y también de nuestros desempleados, porque cada vez hay más parados de larga duración. Vamos a duplicar la inversión en I+D+I. Vamos a forjar el acuerdo de ciencia que anuncié a principios de semana. Vamos a apoyar la digitalización, incrementando la financiación de capital riesgo de las pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores. Y vamos a impulsar también la transición energética. Así que, amigos y amigas, creemos que redefinir el modelo económico y avanzar en el bienestar no son objetivos aislados, sino que están estrechamente vinculados, relacionados. Son, me atrevería a decir, interdependientes. Tener visión de futuro equivale a potenciar esa conexión, no a negar la evidencia. Eso no es lo responsable menos que nunca ahora, en la España de 2015. Porque mirad, cambian los ciclos económicos, cambia la tecnología, cambia la demografía y también tiene que cambiar la política. Cambiar para que cada cambio genere el mayor progreso posible en toda la sociedad. En toda la gráfica de las crisis siempre se llega, amigos y amigas, a un mismo punto. Y no me refiero al momento en el que se toca fondo. Yo creo que ese momento, para los españoles, afortunadamente, ya se ha dejado atrás. Me refiero al momento idóneo para fomentar la confianza apelando al futuro. El peor riesgo es no hacer nada. La mayor incertidumbre es aferrarse al pasado. Es momento para emprender, para innovar, para hacer las cosas distintas a como se han hecho siempre, para hacerlas mejor y de forma más justa. En este momento es el momento en el que ganan los que apelan al futuro. Es el momento en el que no ganan los que generan miedo, ni los que generan incertidumbre. En este punto, quien gana es quien confía en sus propias fuerzas y en las fuerzas de su país. Y yo creo que ahora mismo estamos en ese momento. Muchísimas gracias.